Buenas tardes, amados estudiantes y selecto estudiantes. Vamos a continuar con la clase. Algunas no sé si algunos faltan todavía. No se olviden que los videos solamente son 3 minutos. De manera formal, se presentan formal, tanto para el video como para la exposición. El video se prepara para que lo escuchen terceras personas, no es para el profesor. Yo lo que quiero ver, si usted se expresa, puede comunicar bien, eso es lo que yo veo. Pero tomando, pues el video siempre tiene que tener un contenido asociado a la traducción o al trabajo que se va a hacer, porque ustedes van a hacer un trabajo de una exploración, una búsqueda de información que la van a juntar. Yo miro cuán bien han juntado toda la información posible en la exposición, ¿no? En el caso de la traducción, la idea básicamente era poder empujarlos, presionarlos para que escriban, para que hagan un artículo. No es fácil. Esa era la idea. Ya sobre ese asunto viene ya lo que viene adelante, ¿no? Este curso va a acabar desde el punto de vista teórico pronto, porque habiendo pocos estudiantes, también el tiempo, porque cuando tocan exponer, escúchenme bien, cuando ustedes les toca exponer el tema que les he dado, es usted el que hace la clase. La clase consiste en la exposición suya. En eso consiste usted va a hacer la clase. O sea, explicando el tema, los diferentes aspectos del tema sobre el cual usted ha explorado, o el personaje y su aporte. Entonces usted va a tener la hora y media que más o menos se tiene para poder hacer su clase. Y por eso tiene que esforzarse muy bien a prepararse para esa clase. Hay quienes tienen mayor soltura para hablar, para expresarse. Lo importante es hablar con claridad. Tratar de que las personas que le escuchan le estén entendiendo, por lo menos escuchando bien. Ahora me olvidó preguntarles si ustedes me escuchan con claridad. O sea, el audio de ustedes se escucha bien lo que yo les explico. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Levante la mano el que no escucha bien. El único que no sé con qué está, creo que es un celular, ¿no? Que tú estás con un celular, él está usando un celular. Aunque los celulares ahora tienen check-in. A veces mis nietos ponen su música, pareciera que en mi época eran equipos, ¿no? Y suena bien taipado. Yo he tenido que, esta computadora, yo le he tenido que agregar parlantes. Tengo 2 parlantes. Porque en sí la computadora que utilizo, que es un Lenovo, estos que son todo en uno, un Only One, ¿no? Only One, creo que así se le llama, no tiene buena salida. Yo le he puesto un parlante espectacular. A veces cuando están explicando, alguien explica algo, yo apago mi video y lo sigo escuchando en el baño, porque yo tengo el baño acá a ¿cuántos pasos? 5 pasos. Mi estudio tiene baño propio. Y entonces a veces sigo escuchando, ocupándome. Ya, usted quiere roche, no voy a contar, esto es un secreto. Me he puesto, pero una observación que me han hecho por la enseñanza virtual, asegurarse que los estudiantes a uno lo escuchen bien. Lo que no, pueden escuchar bien, pero no atenderme bien, que es otra cosa, ¿no? Siempre, el punto que siempre se refiere es a Christopher. No sé por qué hay
este software que alguien me puso, un alumno, un exalumno, un software, bien bacán, bien bacán. Cuando entra el Zoom, capta las imágenes y señala con un puntito rojo. He perdido la configuración porque el puntito es chiquitito, mediano o grande. Cuando la traducción de guía sobre la atención es más crítica, ¿no? La bolita esa es más grande cuando alguien se nota bien distraído, muy distraído. Y un puntito rojo cuando tiene cierta distracción. ¿Y cómo se le ve en el momento el ojo? La vista, se nota que no está concentrado, sino está leyendo otra cosa o está mirando otra cosa. También, yo no sé cómo hace, pero más nítidamente identifica a los que tienen lentes. ¿Por qué? Porque posiblemente captura lo que se está viendo, porque el lente refleja la imagen que tiene a frente. Pero también se mira del iris del ojo, también se ve eso. Se ve que tiene otra imagen. Esto es una cosa fenomenal. Ahora el día está produciendo muchas cosas bonitas, ¿no? Muy bien. Como siempre, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas hay respecto hasta lo que hemos llegado el día lunes? Recordando que estamos entrando en lo que es propiamente la ingeniería de sistemas, los aspectos relevantes, el rol, el propósito de la ingeniería. ¿A qué cosa se pretende disponer como capacidad en la formación de la ingeniería de sistemas dentro de la organización? ¿No se acuerdan que he tratado de explicarles qué es lo que se pretende? Claro que eso no sale automáticamente porque usted ya viene a clase. No. Uno tiene que ir haciéndose del conocimiento y buscando, ir preparándose en forma autodidacta, en algún caso, y en otros preguntando a los docentes. O haciendo los trabajos con plena conciencia y responsabilidad, para que usted pueda estar en el nivel que se espera para cumplir en la organización ese propósito que se tiene, ¿no? Y hemos hablado también del rol del ingeniero de sistemas. Ustedes no se pueden confundir. Ustedes son responsables de estudiar las necesidades del cliente, entender cómo un sistema organizacional o un sistema en general juega un rol, tiene que cumplir una finalidad, qué misión tiene. Y termina cuando usted formula la especificación de los requerimientos, prepara los requerimientos para la construcción de una solución. El ingeniero de sistemas recorre un proceso de análisis, primero de estudio de necesidades, de análisis de la situación definida y lo que se requiere para atender esas necesidades, de su diseño. Para especificar aquello que va a controlar usted, va a especificar lo que se requiere hacer, lo que se requiere construir, lo cual usted va a supervisar y se va a construir y luego va a participar en la implementación y finalmente le va a dar seguimiento a la ejecución para poder redefinir nuevamente las cosas que se necesitan. Ese proceso es un proceso que se sigue bajo un enfoque ciclo de vida que está establecido propiamente en la descripción de lo que es el análisis de sistemas, que tiene una forma, una manera de entenderlo llamado el modelado de sistemas B en inglés, ¿no? V, de la ingeniería de sistemas. Y se llama V porque como que entra y luego
aflora, ¿no? Algo así es. Por eso el BI. Y es algo que usted debe tener el cuidado de revisar, porque más o menos esa secuencia es lo que vamos a seguir siempre en la aplicación de la ingeniería de sistemas. Pero hay otra forma también de entender el modelado de sistemas, el análisis y diseño de sistemas. Y eso se llama también, es una forma de hacerlo, es lo mismo, pero es un entendimiento distinto, se llama el modelado en espiral de la ingeniería de sistemas, ¿no? El modelado de espiral. Es un tema bastante interesante. Yo le he puesto, se trata de un enfoque constructivista. Se asocia más a este entendimiento que tenemos los ingenieros de sistemas que le llamamos constructivismo. Es aplicar el constructivismo a la manera de diseñar o de modelar una solución. Lógicamente que eso se aplica dentro de un ámbito, esta manera de aplicar el análisis de sistemas, se aplica en relación al entendimiento de algo que tiene muchos componentes que establecen una complejidad por la heterogeneidad de la naturaleza de dichos componentes, a pesar que están asociándose, haya una asociación de componentes de un problema determinado, de un sistema determinado, pero que tienen características y funciones diferentes, pero están asociados entre ellos. Entonces, cuando se trata de esa complejidad, a veces se utiliza el modelo constructivista, el enfoque constructivista, perdón, el modelado en espiral. Se parte igual del estudio de la necesidad. Es la necesidad la que hace arrancar, en la que yo debo que hacer un estudio o un análisis, sinónimo estudio, para estudio, ¿no? Analizar no es, para la ingeniería de sistemas, el análisis de sistemas, no es separar en partes, no es encontrar el elemento más básico, que es en la ciencia clásica, el proceso analítico era buscar los elementos más elementales. Ese proceso analítico. Pero el análisis de sistemas no es eso. El análisis de sistemas significa hacer un estudio completo. Entonces yo hago el estudio completo y llevo a una expresión conceptual, un modelo simplificado, conceptualmente, que toma en cuenta todos aquellos aspectos que me sirven para poder entender un fenómeno determinado, un problema determinado, una situación determinada, un sistema determinado. ¿Ya? Eso yo hago el estudio, o sea, el análisis de sistemas, y lo que hago es formular una base, un concepto o la conceptualización. Se habla también de concebir. La concepción es una referencia biológica a darle vida a algo, bajo una conjunción de aspectos que producen un ente. Conceptualizar también significa eso, concebir algo. O sea, yo voy a concebir, en este caso, entender lo que está sucediendo, y de acuerdo a eso, yo ya digo, esto es lo que hay que hacer, y indico qué es lo que hay que hacer. Una vez que yo genero la especificación, se hace el diseño, y el diseño, lógicamente, no aparece ahí pintado, no es el trabajo del ingeniero de sistema, sino de los disciplinarios, de los especialistas. Voy a construir. Yo hago el diseño y se construye bajo un marco arquitectural. La construcción normalmente se hace por componentes, y los componentes de arquitectura se reúnen, se integran. Trabajo de integración. Y listo. Y esa arquitecturización de componentes que he concebido es la solución que voy a poner. En una pasada
una pasada, digamos, rápida, pero no tan rápido como para que no pueda encontrar un aspecto que debe ser diseñado y construido y entregado. Es rápido, pero no tan rápido como para que no haya un resultado. ¿Está claro eso? Pero es rápido, por lo tanto, yo debería, luego de haber entregado algo de inicio, una primera parte, o algo que todavía falta mejorar, o algo que nos aproxima a la solución final. Algo. Yo, sobre esa base, ya estoy entregando algo, hago nuevamente el proceso de análisis, y ese proceso de análisis, si acaso lo que he producido ya lo van a utilizar, lo están utilizando, el análisis incluye el fenómeno con lo que hice en mi primer proceso, en mi primer proceso lo que yo produje se instaló e incluyo eso nuevo que he puesto en ver qué es lo que sucede en el análisis de la situación, en la conceptualización, en la formulación de una solución que voy a requerir, diseñar y luego integrar o arquitecturar. En una segunda vuelta tengo otro alcance. De repente, lo primero mejorado, o a una segunda parte, o algo alternativo, lo he cambiado. La primera vuelta di algo, pero no, en la segunda vuelta hago algo mejor y reemplazo el primero. Lo complemento, lo reemplazo, en fin, o voy creciendo en mejorar la solución. Depende, pero una segunda vuelta ya es un acercamiento más próximo a lo que debe hacerse. Y luego de una tercera vuelta. Cada uno se llama sprint, el sprint. Esto se llama... Esto está asociado, ahora ustedes van a ver que se asocia mucho esta manera de resolver un tema. Desde el punto de vista general también se le llama ágil. Este es un enfoque ágil, porque busca soluciones que van creciendo en alcance, en asertividad en lo que se quiere. Y cada vez que yo doy una vuelta, llego a desarrollar un conocimiento cada vez más preciso del fenómeno, del problema, de lo que se quiere. ¿Está bien? Es un desarrollo constructivista. Construyo una mejor comprensión. Y paso progresivamente de un plano de incertidumbre, de alto nivel de incertidumbre, de lo que se necesita y de la prestación que va a dar mi solución, por las diversas interacciones, a un plano de mayor certidumbre. Algunos recomiendan que sean tres vueltas. Entonces, el primero no puede ser tan ligero. Tiene que recoger cosas sustanciosas. En la segunda vuelta complementará. Y ya con la tercera vuelta lo perfeccionas tu entendimiento, perfeccionas tu solución. Para otros no. Para otros puede haber vuelta tras vuelta. O sea, no hay un límite. Porque al final yo tengo que buscar un diseño de una solución, el diseño de una solución en un plano de alta certidumbre. De alta certidumbre. Repito, esto se hace en el sentido de ir acercándome a algo tan complejo que el tiempo, las circunstancias no me va a permitir verlo completo, pero lo haré, podría ser de una manera progresiva, con un enfoque en espiral constructivista, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Está claro esta manera de acercarse al problema? Sí, está claro. Y el que se promueve y el que más se utiliza es el llamado modelo similar de la ingeniería de sistemas. Similar. Así en español, pero en inglés, se debería pronunciar en inglés, no sé cómo se pronunciaría en inglés. Similar. No sé, algo así debe ser. Que más bien es el que más cerca está de lo que se llama el enfoque de ciclo de vida.
Esto se llama la metodología del análisis del tema del ciclo de vida. Y que está normado incluso por la ISO. La ISO, a ver, ¿cuál es? La 15288, me parece, la 15288. Hay una ISO que formula un tratamiento en la construcción de soluciones con el análisis de sistemas bajo el enfoque del ciclo de vida. Y este se parece mucho a las metodologías de la construcción, del diseño y construcción de sistemas de información. Bueno, lo que dicen muchos es de que en realidad la metodología para la construcción del sistema de información es una simplificación, una manera de aplicar el modelo de ciclo de vida de la ingeniería de sistemas, ¿ya? Bien. Igual parto de las necesidades del cliente. Necesidad del cliente. Perdón un ratito. Me he olvidado. Estoy aprovechando para hacer algunas modificaciones. Acá, la recomendación que me han hecho es que... Ay, no. Perdón un ratito. Es que este recuadro debe ser rojo. Pero un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Un segundito. Ya. Disculpe, he hecho un cambio que... Cosas que no he hecho, que debió hacer antes. Y ahora ustedes están pagando por... Bien. Decía, siempre la metodología de sistema nace del estudio de necesidades, ¿ya? Son las necesidades del cliente lo que nos plantea el abordamiento de un diseño. Y el primer paso es saber cuál es la situación problema, cuál es el estado del problema, situación problema. Ahora, ese similar es en realidad estatus, debe ser estatus, ¿no? Estatus S. Investigación con I. El modelar M. Integrar I. Liberar L. Evaluar A, que será en inglés. Y R es el resultado. Similar es la referencia, el acrónimo, ¿no? Se le llama el acrónimo de esta metodología. Entonces, yo parto de la necesidad del cliente, esa necesidad la estudio de manera amplia, voy a describir la situación problema, y esa situación problema luego la llevo a un planteamiento de cómo yo abordo la solución bajo un diagnóstico. Ahí no se pinta el diagnóstico, pero el estado del problema implica también el hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico me lleva a decir, voy a hacer tal cosa, pero para hacer tal cosa lo puedo hacer de esta o de esta manera. O sea, busco alternativas. La primera alternativa puede ser buena en este sentido, tener estas limitaciones, tener estos requerimientos. La segunda alternativa, estas ventajas, estas desventajas, etc. Yo voy a hacer el análisis de alternativas y seleccionar una de ellas. Y selecciono una de ellas. Puede suceder que al formularme las alternativas me encuentre que hay ciertos aspectos que nos falta claridad. Entonces yo debo volver nuevamente hacia atrás, para poder considerar aquellos aspectos que me han hecho falta, o es evidente que es necesario,
para poder completar el estado del problema. O de repente eliminar algunos aspectos que no son relevantes. Entonces ya puedo formular bien las alternativas y una vez que la alternativa ha sido seleccionada con criterios previamente establecidos, yo haber seleccionado cuál sería la mejor alternativa, esta alternativa seleccionada con criterios que establece quienes van a asumir la responsabilidad de su implementación, yo hago el diseño del sistema. O también se llama, ingeniería de sistemas, es diseñar o modelar el sistema. Diseñar o modelar se le llama en ingeniería de sistemas. Y el modelado tiene también un ciclo de vida. El modelo, lo que hago es formular los componentes generales y las interfaces entre los diferentes componentes que hay en un sistema. Y luego voy a la ingeniería de detalle de cada cosa, voy escribiéndolo y normalmente termino en una descripción de los procesos que se aplican en ese componente y también de las reglas de juego que se deben utilizar. Eso se va a modelar el sistema. Ya tiene un modelo, una vez hecho un modelo, se pasa a su construcción. Esa fase de construcción en la metodología, esta es la metodología de software, de sistema de información, el que está abajo. Este es de ingeniería de sistema. Acá, el diseño, del diseño se pasa a la fase de desarrollo y pruebas. Esa fase no existe en la ingeniería, no existe. ¿Por qué? Porque se supone que no es de la ingeniería de sistemas construir los componentes que le pertenecen a los especialistas, no a los integradores. Una vez que se construye, se desarrolla, se construye los componentes de la solución, yo sí participo en la siguiente fase que se llama integrar los componentes construidos. Perdón, un segundito. Disculpe. Voy a tener de rato en rato cortar la explicación. Bien, entonces decía, en la ingeniería de sistemas, lo que le corresponde a la ingeniería de sistemas es estudiar las necesidades, formular alternativas de solución, orientar o trabajar conjuntamente con los interesados, los stakeholders, del problema o del que va a ser la solución, cuál es la mejor alternativa, y luego nos toca, porque se hace en equipo, modelar la solución. Una vez hecho el modelo, se corre traslado a los especialistas, por eso no es una fase en ingeniería de sistemas, por eso no está. Pero luego, cuando ya los componentes están hechos, yo los integro, o conjuntamente con el equipo lo integramos. Una vez que está integrado, habiéndose hecho las pruebas integrales, porque yo también debo ver que el resultado de la construcción de cada componente haya pasado por las pruebas unitarias, las pruebas funcionales, se le llama así, que funciona bien, que tiene buenos rendimientos. Yo también debo participar en las pruebas de integración, las pruebas del sistema ya integrado. Si tiene hago pruebas, se debe hacer pruebas, ¿no? Simulaciones o pruebas. Y una vez que ya las pruebas se han verificado, se han constatado, todo está bien, el usuario está contento, está feliz que la solución que se va a implementar sea esa, se dice que se pasa a la fase de liberación del sistema. Liberar el sistema. Que es entregarlo, llevarlo al plano ya operacional de la organización. Ya utilizarlo, preparar a la gente, establecer las directivas, los instructivos para que el sistema funcione, se maneje bien, y en ese acto libero el sistema, o sea, lo entrego.
Y como sucede en otras metodologías, me toca también evaluar el desempeño, darle seguimiento, controlar el desempeño, cuyo resultado final es lógicamente el impacto que tiene en lo que hace el usuario o el cliente del sistema, ¿no? La gran diferencia en esta evaluación de desempeño desencadena la posibilidad de redefinir o rediseñar o completar o darle de baja, reemplazar, es decir, poner a disposición de la solución. Todos estos aspectos, digamos, están casi similarmente concebidos para el diseño de sistema de información. Entonces, la gente del sistema dice que esta metodología de sistema de información está diseñada sobre la base de lo que es el análisis de sistemas, ¿no? Sobre esa base. Entonces es una copia directa de ello. Este es el método similar, la metodología de sistema, análisis de sistemas, pero bajo un enfoque de ciclo de vida. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, yo he tratado de... Ah, perdón, Walter, dime. No, profesor, solamente quería preguntarle, usted mencionó que este modelo similar es, el modelo anterior, el espiral, era parecido a este. ¿Hay alguna diferencia que sea más concreta? Porque por lo que veo sí es muy parecido, porque en ambos se da la reevaluación o volver a hacer todo el proceso una y otra vez para ir mejorando el sistema. Se parecen en eso, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Quería saber. Es que en el similar es escalonado, es escalonado. Yo hago lo primero y una vez que está bien, hago lo segundo. Y si lo segundo no puede hacerse bien, vuelvo atrás. Y voy construyendo progresivamente, estoy escalonándolo. Este, es decir, uno tiene que cerrarse bien para pasar al otro. Y si no, retrocedo. El otro no. El otro doy la vuelta completa y saco algo completo, completo. Pero yo tengo que hacer todo el ciclo, todo el similar, digamos, hacerlo nuevamente para mejorar, complementar, añadir lo que inicialmente había hecho. Esa es la diferencia. Sino que en el enfoque de espiral son ejercicios que pretenden sacar progresivamente cosas que van siendo complementadas o cambiadas. Es decir, ahí hay una premisa de que yo podría estar eh, haciendo otra vez las cosas, o sea, volviendo hacia atrás. Mientras que en el escalonado, no. Se supone que yo debo completar la primera fase para pasar a la segunda, y completar la segunda, pasar a la tercera, y así sucesivamente para tener el resultado más completo, digamos, ¿no? El resultado final. Mientras que en el anterior, no, yo voy construyendo por partes y dando varias vueltas al método, voy a llegar en el tiempo a un diseño más completo de toda la solución. Acá no, acá voy desarrollándome para darle la solución de una sola vez, no dos veces. ¿Está claro? Ya. A ver, un momentito. Un momentito.
Disculpen, jóvenes, a ver, voy a buscar el tema de ahora. El tema de la clarificación, el desarrollo claro del rol que tiene la ingeniería de sistemas, le va dando espacios cada vez distintos en el tiempo esta interdisciplina. Nace, como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, se aplica sobre problemas de guerra, esas complejidades, digamos, y se despliega luego en el mundo también de las Fuerzas Armadas y la construcción de productos y estrategias para la guerra, y va migrando progresivamente hacia la gran industria, la industria pesada, de aquello de que los proyectos son de gran envergadura, y no perdiendo la pista el desarrollo también de esas complejidades que vienen por el tema de la creación de cosas grandes, entre ellos el mundo aeroespacial, ¿no? Son los ámbitos sobre el cual recorre la ingeniería de sistemas, y sucede que en ese sentido, prontamente, terminada la Segunda Guerra Mundial, hay ¿cómo se dice? Un abrupto crecimiento y despegue de la ingeniería de sistemas, ¿no? Un abrupto, así, de pronto, todo el mundo ya sabe de que se trata de acercarse o acercar capacidades maravillosas en el desempeño humano, ¿no? Entonces, esa percepción, digamos, de grandiosidad, de impacto, se va a dar en ese sentido. Y acá en la lámina tenemos al Instituto de Massachusetts, porque es el referente más apropiado para atesorar, o sea, aquel dominio del tema para su difusión y su aprendizaje. ¿Ya? No de su aplicación, lógicamente, porque estamos hablando del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, que es un instituto más orientado al tema de la enseñanza, especialmente en este campo de la ingeniería del sistema. Y entonces, es recordar nomás que la ingeniería de sistemas va a tener un gran impacto, se va a tener un gran posicionamiento ante digamos, la percepción que tiene la humanidad de aquellos grandes y complejos problemas o soluciones que se van a dar en el mundo. El viaje a la luna, la invención de artefactos de todo tipo, que proviene de la conjunción de diferentes saberes en la nueva ciencia que se va a dar, atribuyéndole lo más complejo a la ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, la ingeniería de sistemas tiene, pues, en su momento más relevante esta idea, que es una interdisciplina que pretende integrar otras, ¿no? Que pretende integrar varias disciplinas, buscando solucionar problemas que son complejos. Esto
primero va a llevar a empujar los sistemas a ámbitos distintos a los originales, al campo de la guerra, al campo aeroespacial, a la gran industria, sino también al campo organizacional, a los temas de cuidado y protección del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y por eso es tan importante, porque su labor está sostenida en el hecho que voy a formular soluciones basadas en modelos. Entonces, esta pretensión, ¿no?, del modelado tiene manera formal de hacerse. No solamente de explicarse, de atenderse, de entenderlo, sino también de mostrar, ¿no? Entonces, la ingeniería de sistemas pretende llegar a ámbitos mucho más amplios en su búsqueda de modelar, de optimizar, pero sobre todo de integrar el quehacer humano a estos grandes instrumentos que van surgiendo y que ya han surgido en la historia de la ciencia misma, ¿no? Y como decía, su desarrollo va a estar en medio de esta búsqueda que hay entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, buscando mostrar al Estado americano, al gobierno americano, de que ellos son más capaces, cada uno de ellos, de construir sistemas, grandes sistemas, que sirven para alcanzar mayor poder bélico y poder económico, poder de conocimiento, ¿no? Y esto, de esa manera, de poder recibir el respaldo de cada una de estas ramas de las Fuerzas Armadas en su ámbito, ¿no? Y entonces, no hay que olvidar que jugó un rol muy importante en la búsqueda, el mostrar como resultado nuevas armas, poderosas armas, y también el poder llegar a utilizar el ámbito espacial en el quehacer humano, especialmente los satélites de vigilancia, ¿no? Muchos no le atribuyen el ejercicio de desarrollo de la bomba atómica a la ingeniería de sistemas, pero fue un ejercicio de ingeniería de sistemas, donde básicamente matemáticos, fueron los que formularon la base principal para esto. Lógicamente también los físico-químicos, ¿no? Y otros, digamos, científicos, pero el quehacer completo fue un trabajo de ingeniería de sistemas. Algunos docentes que no conocen la historia no saben que Morgenstern, que Newman, que toda esa mancha en realidad fueron personajes que caben perfectamente en un cubículo de los aportes que van a luego ser parte constitutiva de la ingeniería de sistemas. Podrían decir que esto no es así. El año 50 se crea el primer curso posgrado en Massachusetts, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Arthur Hall, en el año 50, va a publicar ese tratado, un tratado completo, ¿no? Y él mismo, Arthur Hall, va a mencionar que es una ciencia aplicada, va a referirse al tema como ciencia aplicada, donde el conocimiento que surge de la investigación se traslada a aplicaciones, a formas aplicativas, a cosas concretas que satisfacen necesidades humanas de manera abierta, amplias, mediante una secuencia de planes, proyectos y programas de proyectos. Para Arthur Hall, la ingeniería de sistemas es un tema de gran envergadura, porque un programa, cuando uno en proyectos, gestión de proyectos, habla de programa, un programa es un conjunto de proyectos. Un programa es un megaproyecto que está compuesto por varios proyectos. Entonces, la secuencia de planes, proyectos y programa, el programa de proyectos, es lo que constituye
el acto de resolver las grandes necesidades humanas, ¿ya? En este sentido, porque va produciendo un efecto de construcción progresiva de soluciones. Entonces, la ingeniería de sistemas va a crecer fundamentalmente por el hecho que se entiende que es un tronco, una base, una línea direccional que va a integrar las ingenierías en general. No solamente las ingenierías, ¿eh? Pero evoluciona así como un tronco integrador de ingeniería. Entonces, por eso cuando usted lee el cuerpo de conocimiento, le hace claramente, digamos, la diferencia entre lo que es ingeniería de sistemas y el estudio de los sistemas de ingeniería. La ingeniería de sistemas se aplica sobre ingeniería, sobre sistemas de ingeniería. Se aplica sobre sistemas de ingeniería. Cuando estos son de gran envergadura y de trabajo interdisciplinario. Pero la mayoría de sistemas de ingeniería, pertenece más bien al ámbito del quehacer de la ingeniería de sistemas porque involucra componentes de diferentes naturalezas de integración compleja. Ojo que ya este campo que va pasando de la guerra al mundo aeroespacial, a la empresa, a la gran empresa, a la industria pesada, va también adquiriendo fama en el mundo común y corriente. Es que la gente se pregunta, ¿y esto qué más se puede utilizar? Esta forma de entender los problemas complejos y abordarlos mediante modelos. En los años 60, ustedes tendrían que retroceder en una máquina del tiempo para entender qué estaba pasando. El asunto es que en los años 60, entre 50 y 60, hay mucha preocupación por los regímenes de gobierno, los regímenes económicos, sociales. El socialismo, el capitalismo, son expresión de posiciones de gestión de gobierno muy importante. Este es país capitalista, este es socialista, en fin. Ahora, ¿cuántos de ustedes son católicos? Levanten la mano. Nada más van a sumar. ¿Hay católicos? No hay católicos. Solamente Walter es católico. Ya, la mayoría son católicos. Ya él es musulmán y Kevin es agnóstico. No sé, pero no, ¿qué eres tú, Yael? Evangélico. Yael es evangélico. No. Judío. Supuestamente soy católico, pero no es que sea católico, o sea, ni siquiera voy a la misa siquiera. Ya, entonces no practicantes es. ¿Y Kevin? También es el mismo caso, o sea, mis padres son católicos, pero yo la verdad nunca le he mostrado interés a ir a misa. O sea, no por un tema de que no me guste, sino porque no le veo el sentido, la verdad. Ya, está bien. Ustedes son mis próximos conversos. No, es una broma. El asunto es de que hoy en día estamos en una situación en el mundo católico muy especial, ¿no? La muerte del Papa es una situación que llama el interés, la preocupación del mundo católico. Perdón un segundito. Decía entonces, estamos viviendo este un momento importante. ¿En qué reside la importancia? En que el mundo católico es una organización articulada de una manera jerárquica
en la que la posición de su líder mayor juega un rol trascendente, vertebral, significativo, el llamado Papa, ¿no? El Papa. El católico profeso, el que profesa la religión católica, digamos, comprometidamente, siente esta condición de dirección, de liderazgo, de influencia del Papa. Entonces está al tanto de las cosas que dictamina, la que hace. Entonces, que muera el Papa es el fin de una forma de entender y de gobernar el mundo, porque el catolicismo se expande por todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, que alcance mundial, no es poca cosa. Bajo las ideas que están cimentadas en la doctrina católica y en la creencia del dominio que tiene estas ideas, sobre todo papal, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, si ustedes miran con cuidado las noticias, se van a dar cuenta que de mucha preocupación ahora quién va a suceder, cómo ha estado sucediendo, qué está pasando con este Papa, así como se evaluó en su momento qué pasó con Benedicto y qué se pasó con Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II fue un gobernante de la Iglesia Católica carismático, de mucho carisma, pero sin embargo no atacó con firmeza algunos males de la Iglesia Católica, los camufló, ¿no? O sea, siguió con la tradición de camuflarlo. Benedicto no tuvo tiempo de hacer nada, pero sí tuvo más conciencia, se hizo consciente, afloró en la época de él ciertos temas candentes. Y luego Francisco las afrontó, él sí las afrontó, no poca cosa. Eso es muy importante para el mundo católico, este tema, las afrontó Francisco. Primero, metiéndole mano al poder que había detrás, enorme poder, muy articulado, de estos grupos que mueven cantidad de recursos en el mundo, especialmente los de Opus Dei, que manejaban las finanzas del mundo católico, ¿no? Las finanzas del Vaticano, que no es poca cosa, les aviso, no es poca cosa. Puede estar en orden mayor que la suma de muchos países. Es una cantidad increíble. Todo el centro de Lima prácticamente es propiedad de la Iglesia Católica. Tanto la beneficencia como la Iglesia Católica y la familia, ¿cómo se llama? León Velarde, son los que son propietarios de la grande cantidad de terrenos en el Perú, pero la Iglesia Católica. Están exonerados de impuestos, dicho sea de paso, pero maneja ingentes recursos económicos y financieros. A nivel mundial, esto era manejado por una cúpula que estaba detrás, los papas no metieron mano, porque tenían un gran poder, pero Francisco los cambió, porque notó que ahí había un manejo que no salió totalmente a la luz, no tan recto que digamos, ¿no? O sea, pisó callos ahí, terribles, ¿sabes? Gente de gran poder. Él, después en la época de Francisco no se ha nombrado como arzobispo, obispo, ninguna gente de Opus Dei, de la gente que tiene poder económico. No hay. Todos son de otra línea, de una escuela, de una orden diferente. Y otra cosa que le metió mano fue una cosa muy delicada, que es el tema de la pedofilia, ¿no? Es una cosa vergonzosa, dolorosa, pero él lo enfrentó explícitamente, ¿no? Dijo, esto es un horror, esto es una cosa horrible, vergonzosa, la Iglesia, pero lo afrontó. No solamente salió a la luz, con Benedicto salió a la luz la denuncia, todo ese asunto, pero con Francisco se tomó medidas, cambió las reglas de ajusticiamiento a los que eran responsables de los abusos a niños, a niñas. Es una cosa terrible. Nadie puede, yo soy evangélico, pero esto a mí no me alegra, por supuesto a nadie le debe alegrar, por el contrario, es una pena, ¿sí o no?
porque el cristianismo tiene una corriente que es católica, y desprestigiar a los líderes, que se llaman incluso santos, ¿cómo le llaman? Son vicarios, se dicen vicarios de Cristo. Entonces, que ellos tengan faltas de este nivel de gravedad, cualquiera puede tener falta. En el mundo protestante reconocemos que el ser humano es imperfecto, y comete errores, y comete pecados también. Pero de esta gravedad, que son delitos muy duros en la humanidad, duele. Aún yo no soy católico, pero duele, pues no, porque nos desprestigiamos todos. Y como que también en el mundo protestante ha habido casos, pero claro, casos tratados más directamente, porque nosotros manejamos otra forma. Pero en el mundo católico se oculta, y Francisco lo ha afrontado. ¿Sí o no? Terriblemente. Es más, esta agrupación, que es el sodalicio que se cree en el Perú, se estima en el mundo, ha sido cerrado. Y su líder peruano, no sé si peruano, pero reside en el Perú, ha sido retirado del mundo católico, sentenciado, o sea, excomulgado totalmente. Eso que otro papa no lo hubiera hecho. Por eso este papa, la muerte de este papa, cierra un capítulo totalmente diferente a la historia de un movimiento de alcance espectacular, enorme, y también de gran alcance en la medida que el Papa es el personaje más respetado, más querido, más seguido, ¿sí o no? Que un católico no como Kevin, un católico militante, apreciaría mucho conocerlo directamente, ¿no? Se sentiría bendecido de darle la mano, de tratarlo, ¿sí o no? Es así de importante la muerte de él. Por eso hoy en día se discute mucho quién será el sucesor. Y se sabe ya que hay pugnas al interior. ¿Quién va a tomar posición? Hay otro italiano que tiene ideas, o sea, como Francisco, como el Papa Francisco, similares, parecidos, ha sido creo que su secretario. Otra cosa curiosa es que había muy pocos papas jesuitas. Los jesuitas efectivamente son gente más involucrada entre los pobres, entre las necesidades humanas. Por eso, el candidato, los que están candidateando es un africano, un zambito, un negrito africano, lo están candidateando los de la derecha, digamos, ¿no? Católica, porque es más conservador, Opus Dei, es volver al Opus Dei al poder, recuperar el poder que tenían antes. Es una pugna fantástica. El interés por las situaciones que pasa la humanidad y qué actitud se toma frente a la homosexualidad, frente al rol de la mujer, eso Francisco lo ha tomado en cuenta, pero él es heredero de un interés de la humanidad de mucho tiempo atrás. En los años 60, el ser humano, los seres humanos, los investigadores en particular, tenían el tema de los temas sociales como un tema central. La pobreza, la riqueza, ¿cómo se dice? La marginación, la opresión, todos esos eran conceptos que en esos años se trataban. Y ahora nos llega como, claro, la Iglesia Católica llega con atraso, porque la Iglesia Católica no se ha reformado, digamos, ¿no? Sigue siendo una institución jerárquica, feudal, pues, ¿no? Es decir, con ideas muy atrasadas, muy de edad media, aún, que justamente Francisco le ha sacado un poco, ha abierto un poco más, ¿no? Ese asunto del rechazo total al católico que se preciaba, si tuviera un hijo gay, tenía que despreciarlo, ¿no? Votarlo. Pero Francisco ha dicho una cosa distinta, ha dicho no, es la naturaleza humana y nadie puede estar despreciando y expulsando a un hijo gay, ¿no? Es una cosa que les ha dolido en el alma a todos los conservadores de la Iglesia Católica. Entonces ahora hay una punta, pero basado en la manera como se entiende el rol de la Iglesia en los temas sociales.
cómo se aborda el tema de las grandes preocupaciones sociales. Este asunto del poder de la riqueza y de la pobreza, cómo se aborda. Y Juan Pablo, Francisco tenía una idea, pero yo lo considero un papa de izquierda, porque es más proclive a la solidaridad con los pobres, ¿no? Por eso se dice que ha sido un papa de izquierda. Pero él no se declaraba así, ¿no? Pero sí era un tipo muy proclive al tema. Y además de haberle cerrado el paso a los grandes poderosos de la Iglesia Católica en tema económico. Pero este tema, estas preocupaciones, que llega tardía pues al mundo católico, en realidad, en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, era de gran interés. Y la ingeniería del sistema se vio también metida en la salsa de cómo darle entendimiento y resolución a los temas sociales, a los temas que se abordaban desde las ciencias sociales, que se va articulando de una manera diferente, tiene caminos totalmente diferentes. La presencia en el mundo de las ideas marxistas va a ser un factor preponderante. Aparecen pues las ideas socialdemócratas, que son líneas vinculadas a las ideas más conservadores y liberales, pero con sentimientos sociales. Y hay una cantidad de espectros gigantescos, diferentes tendencias, desde el comunismo extremo al liberalismo capitalista, ¿no? Hay todo un espectro gigantesco de ideas que dan. Y eso es un interés también de la ingeniería de sistemas. ¿Cómo abordar los temas sociales? Pero felizmente, digo yo felizmente, la ingeniería de sistemas va a contribuir en esa preocupación, en ese interés universal, generalizado, a cómo abordar los temas relacionados al mejoramiento de la gestión gubernamental y de la gestión empresarial, de la organización en general, porque la organización es una sociedad, una empresa, una organización, es un conjunto de personas que se asocian con un propósito, por lo tanto es una comunidad humana, así como lo es un distrito, un país, ¿no? Una población. La empresa también es un conglomerado de personas asociados con propósitos comunes. Entonces, eso es un tema que también la ingeniería de sistema empieza a acercarse a ella, ¿no? Se busca entender el comportamiento humano en la organización. ¿Cómo hay que entender? ¿Cómo hay que hacer los planes desde el punto de vista de sistemas, ¿no? Porque hay planes de antes, pero cuando aparece la ingeniería de sistemas acercándose a que resolver la complejidad organizacional, se aborda el tema del planeamiento, basado en un entendimiento de medición y de control de indicadores, cómo se debe retroalimentar, basado en el control, en lo que se llama la teoría del control, que tiene mayor aporte la cibernética, ¿no? El control, la manera como se abordan los problemas, cómo se dan solución a problemas organizacionales, el trabajo en equipo, la forma de tomar decisiones, la forma óptima, ¿no? La teoría de juegos, ¿no? La forma de organizarse en equipo, etc. También en estos temas entra ya un plano mucho más cercano al ser humano común corriente, porque sus ámbitos era de un sector bastante reducido, una élite del conocimiento y la ciencia, ¿no? Pero ahora ya no, ahora la gente que está involucrada puede hacer uso del enfoque, de la teoría, puede hacer uso también de las metodologías de sistemas, ¿no? Y es aquí, cuando se da esta situación de bajar al entendimiento del tema social, especialmente del comportamiento organizacional,
aparecen ya buscando desarrollar este quehacer, dado que ya hay metodología, hay marcos generales, se dice ya puede ser, no solamente es una forma de hacer las cosas, repito, en su origen, la ingeniería de sistemas se le llama a una manera de resolver un problema complejo, que es una manera interdisciplinaria con el uso de modelos, ¿correcto? Del modelado. Era una manera. Pero ya en esta época, en los 60, un poco antes, ya se va a querer hacer como una base de conocimiento, un conocimiento que se puede dar a conocer. No es una forma de hacer, sino una forma de pensar. Y entonces se vuelve, ya se entra al deseo de que sea en un ámbito académico. Y ahí donde el doctor Waymore va a jugar un rol, y se le va a recordar, porque fue él el quien fundó el primer departamento académico de ingeniería y sistemas en el mundo. Waymore. Algunos pensaban que había que considerarlo a Waymore como el padre de la ingeniería de sistemas, porque impulsó, trató de sentar una base de conocimiento, pero ya el conocimiento no lo había sistematizado él, sino lo había hecho Arthur Hall con su colega Mervyn Kelly, ¿no? Ambos ya desplegaron que es bien amplio, ¿no? La literatura se refiere a temas que fácilmente se puede constituir en una formación y de hecho se constituyó en una formación pero de posgrado en el MIT, de posgrado en el MIT. Pero ya en Arizona, en la Universidad de Arizona, hubo un departamento académico de ingeniería y sistemas. Cuando hay un departamento, no hay una facultad. No se piensa enseñar como una carrera la ingeniería de sistemas. Ojo, ¿eh? Sino que la ingeniería de sistemas debe ser una enseñanza que se puede impartir a todas las carreras. Y hay un departamento que provee profesores, metodologías, provee los elementos constitutivos para que en ingeniería industrial, ingeniería civil, en medicina, se pueda desarrollar este conocimiento. Es un departamento. Ustedes no han vivido, yo sí, la época en que la universidad tenía carreras, pero que dependían de departamentos. El departamento de matemáticas, el departamento de procesos, de procesos. Cada rama de conocimiento está en un departamento. Y la formación se construía con el aporte de temas y cursos que diversos departamentos daban. Entonces, también en ese sentido es que en Arizona se va a establecer un departamento, es decir, para aportar en la constitución, en la formación de las diferentes carreras, en el conocimiento de la ingeniería del sistema, ¿no? Y también Waymore fue el pionero de la ingeniería de sistemas que se soportaba en el uso de las matemáticas, del modelamiento matemático. Lógicamente, estamos hablando de un gran matemático, ¿no? Un fenómeno de la matemática, como lo fueron la mayoría de científicos de la época, lo fueron, no sé si todos, no sé por qué tartamudeo el decir todos, porque la ciencia y la ingeniería de la época obligaban a un dominio matemático muy alto, muy profundo. No puede decir que eres ingeniero, o no puede decir que eres científico si no dominas las matemáticas. Ahora sí, ¿no? Ahora uno dice ingeniero y no, a la justa sabe sumar y restar, ¿no? Pero se acabó. Pero en esa época no. Pero él llegó de esa manera de entender el quehacer de sistemas del modelamiento matemático hacia, en general, el uso de cualquier tipo de modelos.
El modelar es un quehacer que tiene una amplitud fenomenal. Esa figura que ustedes ven ahí al costado, en la que el dibujo se dibuja, ¿ya? Que es una expresión de recursividad visual, por supuesto, en este caso, del entendimiento de cómo yo puedo generar una expresión del co-constructivismo, no del constructivismo, del co-constructivismo. Es decir, de la manera como yo puedo desarrollar una solución y construir un conocimiento a partir de dicha construcción o de dicho conocimiento. O sea, en las palabras de Priogini es que este es mi artículo a publicar, ¿no? El conocimiento es la expresión de la transformación de la naturaleza, es el resultado de la transformación de la naturaleza, ¿sí? El conocimiento y la transformación de la naturaleza es la que transforma el conocimiento, ¿no? El conocimiento transforma la naturaleza y la naturaleza transforma el conocimiento. Ese es el sentido de recursividad que hay en el entendimiento de lo que se va a hacer, y eso significa que la ingeniería de sistemas puede ser desarrollada en términos más amplios que solamente matemáticos, sino basada en modelos. Y también son épocas en las cuales aparece un despliegue mucho más serio, bastante profundo, y sobre todo muy característico de ingeniería de sistemas, muy característico. Si la ingeniería de sistemas es, digamos, la interdisciplina que aborda lo complejo para que aplicando el modelamiento resuelva mejoras en sistemas, la dinámica de sistema es en su naturaleza, en su constitución, en lo que realiza, en su método. Eso es ingeniería de sistemas. Es decir, si algo caracteriza esencialmente el sistema, se llama dinámica de sistema. Su padre, Jay Forrester, ingeniero electrónico, pucha, pero que trató hasta los temas de hambre en el mundo de una genialidad, ¿no? Y este concepto muy característico entra de una manera tan natural y profunda en la enseñanza del ingeniería de sistemas, en el centro académico de mayor importancia luego de Arizona, que es el MIT, ¿no? Que hasta el día de hoy uno de los elementos fundamentales que tiene la formación de profesionales en posgrado es la ingeniería de sistemas. ¿Qué es la dinámica de sistemas? La ingeniería de sistemas es una interdisciplina que fue creada por Forrester, en la que se va a estudiar fenómenos complejos. No se estudia otra cosa. Si alguien aplica un tema para otra cosa, lo puede hacer, ¿eh? Pero no se debe llamar dinámica de sistemas, porque la dinámica de sistemas tiene herramientas muy potentes, muy buenas, y la gente utiliza para, no solamente para darle solución a algo, sino para representar algo. Pero en la condición dinámica se da, dice, estudia fenómenos complejos, cuyo comportamiento manifiesta cambios en el tiempo en función de relaciones que hay entre los componentes que hay en él, son relaciones causales, y los cambios que se producen en los componentes que contiene el fenómeno. Esto es muy importante. Ahora, no toda la realidad está compuesto por componentes que cambian, y que por ese cambio produce un efecto contra otra variable, otra característica del fenómeno. Pero no todos los fenómenos son dinamizables, o sea, representados dinámicamente. No todos se pueden llevar a un modelo dinámico. Se requiere ciertas consideraciones. Y en
entonces es una forma de representar y modelar la realidad, tratando, lo que procura es modelar la realidad para simularla, para lo que sucedió en esa realidad se pueda reproducir en forma simulada. Los comportamientos complejos puedan ser representados. Como dice en el tiempo, ojo, la ciencia, esto le da una estocada, no sé, pues, la hiere de muerte a la ciencia clásica. Porque no solamente la ciencia clásica establecía una observación de la realidad estática, es decir, una fotografía de la realidad donde uno tenía que encontrar los aspectos y los componentes y irse al componente más importante, ¿no? Proceso analítico. En este caso no. Acá hay que considerar todos los componentes, pero además en movimiento, en su transcurrir en el tiempo. No es una fotografía estática. Era una forma de abordar la realidad, pero en forma dinámica, en forma, o sea, en su proceso de transformación. Otra cosa era. Ya no era ver una foto, era ver una película. No era cosa sencilla. Forrest es un genio. O sea, el sistema social es a gente cuyo cerebro son 10 veces los cerebros de nosotros, son más quizás. Enormes cerebros. Y eso es lo que pretende Forrester, ¿no? Se dice que la dinámica no es un método, ¿eh? Pero algunos dicen que es un método, que está vinculada a la teoría de sistemas, por su necesidad de articular la realidad sobre los principios que plantea la teoría de sistemas. ¿Ya? Pero es un método vinculado a la teoría de sistemas que ha surgido por la búsqueda, el tratar de diseñar servomecanismos. ¿Qué cosa es un servomecanismo? Un servomecanismo es algo que está regulando. Algo que está ahí es un mecanismo que está regulando, está controlando. No permite que las cosas vayan por cualquier lugar, sino lo regula. Servomecanismo. Ahora, un servomecanismo, un sistema cualquiera, está constituido por muchos factores, lógicamente, que interactúan. Y para corregir es porque está captando lo que está sucediendo y está midiendo lo que sucede versus lo que debería suceder, ¿no? Porque va a regular, va a controlar y regular. Y se basa en los principios de la retroalimentación. La retroalimentación es aquel aspecto que la cibernética nos va a dejar en términos de saber que yo puedo corregir. Si un fenómeno, un sistema está funcionando, es posible que este sistema pueda corregir si algo está mal. Pero corrige porque es posible procesar la información que se le da acerca de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Retroalimentación. Y eso por el hecho también de que todo cambia. Cambia el mundo que nos rodea, cambia el sistema contenido en ese mundo. Las ideas que se desarrollaron en el estudio sobre los mecanismos, primero se aplicaron a los procesos químicos. Porque los procesos químicos, o sea, la gran industria, en la revolución industrial, la gran industria, tenía mecanismos ya mecánicos que permitían producir cosas, ¿no? Precisamente procesos químicos. Y se metieron en este concepto de regulación para controlar las mezclas, la conjunción de cosas, ¿no? O sea, la regulación se hacía mediante, digamos, sensores que iban midiendo cantidades, porcentajes, etcétera, para poner unos y otros ingredientes, ¿no? Especialmente cantidades. Pero desde su aplicación en procesos químicos se extendió al mundo mecánico, al mundo tecnológico, a las tecnologías de la producción, al mundo de los artefactos mecánicos, eléctricos, físicos, etc. Poco a poco esa idea
de tener servomecanismos fue metiéndose en las diferentes ramas en las que se constituían los componentes del mundo industrial. Pero las ideas que Forrester, con su equipo de gente que alcanzaron a tener un reconocimiento de Naciones Unidas, de la FAO, fue tan extraordinario. Estas ideas tuvieron un gran alcance. Se dice fecundidad de las ideas porque produjeron decisiones, soluciones extraordinarias. Esa perspectiva dinámica de la realidad y lo de los procesos de retroalimentación llevó al deseo de meterlo al mundo socioeconómico, es decir, a ese mundo tratado por las ideas liberales y marxistas, en fin. ¿Se podrá meter en la sociedad? Esta sociedad para regular el funcionamiento de las sociedades en su economía, en su producción, ¿se podrá? Donde, además de temas tecnológicos que son mecánicos, que se pueden regular con cierta facilidad, podría también considerarse las actividades humanas para regularlas, para controlarlas. Y entonces es ahí que aparece este tema es un tema bastante complejo, digamos, porque la dinámica de sistemas es una interdisciplina que formula modelos basados en las matemáticas complejas. Al final el modelo está compuesto por ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, como se dice en conjunto, o sea, conjunto de ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. También puede haber de tercer orden, ¿no? Pero de segundo orden, porque de esa manera se maneja mejor los factores de influencia que hay entre los diferentes componentes de un fenómeno determinado, sean estos naturales, sociales, industriales, etc., ¿no? Las herramientas que va a utilizar la dinámica de sistemas es el análisis de sistemas, los diagramas causales, que es la herramienta conceptual de entendimiento de la realidad, el diagrama Forrester, que es la expresión matemática. Porque acá está la matemática dinámica que te estoy diciendo que son ecuaciones simultáneas, diferenciales, de primer y segundo orden. Pero Forrester, que es, repito, un genio, va a tener la intención de que esta herramienta, la dinámica de sistemas, pueda ser utilizada incluso por los no matemáticos. ¿Cómo así un no matemático puede utilizar las matemáticas complejas, las matemáticas avanzadas, para poder aprovechar la dinámica de sistemas? Y él crea un lenguaje en la que, sin necesidad de que tú tengas conciencia de las ecuaciones diferenciales, lo estás formulando con el uso de estas herramientas que solamente a la genialidad de Forrester se le puede haber ocurrido. Forrester fue, como repito, un personaje de mucho conocimiento, pero ¿cómo se podría denominar a este tipo de científicos que las grandes complejidades están perfectamente expresadas y instrumentalizadas en cosas sencillas, en conocimientos, instrumentos simples? Esa es la genialidad de Forrester. Sus diagramas Forrester son, en última instancia, la manera como se aborda matemáticamente, ¿no?, la complejidad sin las matemáticas. Y también la otra herramienta es la simulación, porque para poder sacar deducciones de la dinámica de sistemas, lo importante es la capacidad de simular. Esa condición de simulación tiene como herramienta, como decía, el diagrama causal. El diagrama causal indica de que si una variable cambia dentro de un fenómeno dinámico, influye, afecta a otro factor del fenómeno.
Y este otro factor del fenómeno puede también generar un efecto sobre otro factor del fenómeno. Y el diagrama causal representa quién afecta a quién. Bueno, en los años 69 se publicó una obra, también de impacto importante en el mundo, se llama La dinámica urbana. En la biblioteca está el libro de Forrester, que es Dynam, Industrial Dynam, algo así se llama. Por ahí tengo el libro, no la tengo ya, debe estar con los libros todos los libros de dinámica los tengo ahí enterrados. Bueno, se publica esta obra, la dinámica, que causa un impacto fantástico a los científicos, ¿no? Los científicos quedan boquiabiertos con lo que él propone, bajo una forma de representar utilizando las matemáticas avanzadas, las matemáticas complejas. Y en esta obra se demuestra cómo el modelado de sistemas basado en la dinámica del sistema se aplica también a los sistemas de ciudades, a la urbe, al comportamiento de la urbe, es decir, de las sociedades organizadas, ¿no? En el año 1970 aparece el modelo del mundo. Y tal impacto tiene que a las Naciones Unidas se le ocurre a Ford y a su gente pedirles que modelen con la dinámica del sistema el comportamiento del mundo. ¿Qué aspectos del mundo? Su producción, el comportamiento de las áreas forestales, del consumo de alimentos, de todos los factores que muestran el comportamiento del mundo. Es una cosa alucinante, ¿sí o no? ¿Es posible modelar el mundo? Y se lo encargan a él. Que digamos, sí, va a servir como base que dos personajes que tienen el mismo apellido realizasen el primer informe del Club de Roma, que fue divulgado con el nombre de los límites de crecimiento. Este concepto de límite de crecimiento es el descubrimiento, con el estudio de la dinámica de sistemas, de que todo fenómeno tiene una evolución simoidal con estados, digamos, que mantienen una condición estable hasta que logran despegar de esa situación de estabilidad para progresar o crecer. Pero crecen en crecimiento creciente, crecen con crecimiento creciente, es decir, cada unidad de tiempo el crecimiento es mayor que el anterior. El anterior unidad de tiempo. Son crecimientos crecientes, es decir, cada unidad de tiempo hay un crecimiento de tasa superior al instante anterior. Pero que llega un momento de deflación en la cual ese crecimiento se vuelve un crecimiento decreciente. Crecimiento decreciente. Es decir, en cada unidad de tiempo, cada vez hay un crecimiento más pequeño. El diferencial del tamaño, digamos, es cada vez menor respecto al tiempo, hasta que llega a una situación de estabilidad, a una cima, y luego puede decaer, dependiendo del tipo de fenómeno. Ese descubrimiento ¿por qué impacta? Ahora ya no impacta a nadie, porque todo el mundo utiliza esa tipología para todo tipo de comportamiento social y también organizacional. Estos que van a producir de todo tipo de cosas generan una atención. Ahí dice discusión.
No, la discusión está en términos de conversarlo, discutiendo cómo mejor hacerlo, cómo mejor aplicarlo. Y le dieron popularidad a la dinámica de sistemas a nivel mundial. Todo el mundo quiso aprender la dinámica. Salvo países subdesarrollados como el nuestro, que no le dieron bola, o por ser muy complejo, o porque la gente que tendría que poner esto en una posición no estaba en esa capacidad. Forrester estableció un paralelismo entre los sistemas dinámicos o en evolución y con un sistema hidrodinámico. Y así explicaba a la gente la manera como se piensa la realidad de una manera apropiada, donde hay variables o condiciones acumulativas llamados depósitos que se conectan con canales que pueden estar considerándose tiempos o retardos en el flujo que hay entre esos depósitos y que también se van regulando progresivamente en base a los valores de estos depósitos, digamos, de estos niveles, mediante flujos. Dos son las variables que utiliza, nivel y flujo, en la que también participan fenómenos o factores exógenos. Entonces, la dinámica de sistemas permite ir más allá del estudio de casos de las teorías descriptivas. La dinámica de sistemas no está restringida a sistemas lineales, pudiendo hacer uso también de características no lineales de los sistemas, es decir, se le puede incorporar condiciones de incertidumbre, factores disruptivos, características no lineales al funcionamiento de un sistema, porque así sucede en la realidad. Y utiliza la computadora. Lógicamente, la computadora para una simulación apropiada del sistema complejo, ¿no? La computadora como instrumento. La simulación no representa la única forma de determinar el comportamiento de los sistemas no lineales complejos. También hay formas de representación manual, ¿no? De trazado, digamos, visual de dicho fenómeno, ¿no? Bueno, en la próxima clase estaremos conversando un poco más sobre la dinámica de sistemas, cómo se trabaja con la dinámica de sistemas, cómo se formula un modelo dinámico. Claro, no les voy a ahorrar el trabajo que van a tener que hacer cuando lleven el curso de dinámica de sistemas, ¿no? Sin duda alguna. Solamente es una explicación descriptiva de. ¿Alguna pregunta? Sí, Walter. Profesor, solamente con lo último que mencionó respecto a sistemas lineales y no lineales, tenía entendido que los sistemas lineales son aquellos, o sea, cuando algo cambia en un componente va a afectar a otro y este va a afectar a otro, así, ¿no? En sucesión. Eso es un sistema lineal. No, un sistema lineal es aquel que describe una condición de continuidad sostenida, digamos, ¿no? Ya, entonces la pregunta sería, ¿qué relación hay entre un sistema no lineal y un sistema no estructurado o no ordenado? O sea, ¿son lo mismo o uno pertenece a otro? ¿Cuál es la relación en eso? Estamos hablando de la ingeniería de sistemas, entonces los sistemas tienen que. La ingeniería de sistemas aborda sistemas complejos estructurados. Y un sistema complejo estructurado puede tener comportamiento lineal, es decir, de un comportamiento de línea continua, digamos, ¿no? Pero los complejos dinámicos pueden tener comportamientos no lineales, es decir, saltar en tramos de una condición a otra, no tener una continuidad lineal. Y curva, y puede ser curva, puede ser oscilatoria, ¿no? Puede tener un comportamiento de tendencia asintótica. No se me dejó entender. Y puede, hay cosas que suceden. ¿Tú cuando comes sientes gusto, placer al comer? ¿Sí o no? ¿Tienes hambre? Primer bocado te gusta, te agrada, ¿sí o no? ¿Cuál es tu plato favorito? El ají de gallina. Un ají de gallina.
digamos, bien preparado, con su manicito y, en fin, sus ingredientes que caracteriza, tú lo sientes, no tienes hambre. Si tienes hambre, un bocado es riquísimo, ¿no? Segundo bocado riquísimo. Como tú comes, te gusta la ají de gallina, si vas a un buffet te vas a hacer un montón, no vas a calcular. Pero hay un momento en el que te llenas, pero te has servido un montón, todo el mundo te está viendo. Entonces, pucha, no puedo dejar tanta comida. Y por salvar un poco el roche, sigues comiendo. Hay un momento que ya el gusto acabó, ¿sí o no? Y puede venir el disgusto. Es decir, ya no comes por satisfacer y que te guste, ya hasta puedes vomitar, ¿sí o no? Te puedes hartar, puedes empacharte con eso, ¿sí o no? Y ya el siguiente bocado, esa es una condición de quiebra, hay un punto de quiebre, ¿sí o no? Entonces el comportamiento no sigue lineal, ya cambió. Entonces, los fenómenos de la realidad tienen comportamientos a veces no lineales. No lineales. Tu temperatura es 37 grados más o menos unas cuantas rayas. Pero si llega a 39, tienes que tomarte pelo y saber de que algún síntoma, eso es síntoma de algo. Si llega a 40, ya estás en la clínica, ya estás en el hospital, ya estás en emergencia. Si llegas a 41, has perdido capacidades neurológicas, ¿sí o no? ¿Llegas a 42? No llegas a 42. De pronto de 41 pasas a temperatura ambiente, a la temperatura, ¿sí o no? Es un comportamiento no lineal, ¿sí o no? Te has muerto. Si no te pagan la fiebre, te mueres, porque no va a llegar a esa temperatura, ya te mueres. Y ya se solucionó el problema porque ya tu temperatura va a bajar, rapidito va a bajar, hasta ponerte en temperatura ambiente. No es linealidad. Los fenómenos de la realidad son así. Fenómenos que no necesariamente son lineales. Bien, jóvenes, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos. Y mi sentido pésame a todos la gente católica que siente el pesar de la pérdida de este personaje tan importante, ¿no? Nos vemos.